Tengan todos muy buenas tardes. El Colegio de Ingenieros Civiles y la Asociación Costarricense de Geotecnia les da la bienvenida a la charla del día de hoy, que sería ensayo Crawford Sonic Logging, interpretaciones y aplicaciones para pilotes pre-excavados de concreto, con el ingeniero Bernardo Jiménez Vega. Antes de presentar al panelista, voy a darles unas pequeñas indicaciones. Durante toda la conferencia, ustedes pueden ir colocando las preguntas que les surjan en la pestaña de preguntas y respuestas o Q&A que está en la parte inferior de esta pantalla. Las preguntas se estarán contestando al finalizar la conferencia y en el orden en que ingresan. También esta grabación de este webinar y las otras webinars que el Colegio de Ingenieros Civiles ha estado realizando se colocan en el canal de YouTube del colegio, del cual les sugiero que se suscriban para que así estén al tanto y puedan disfrutar de todas las charlas. Además, se les enviará vía correo electrónico un certificado de participación de esta charla en el transcurso de los días. Al finalizar, pasaremos una pequeña encuesta que les agradezco llenen aquí mismo en la plataforma. Voy a presentar al panelista, el ingeniero Bernardo Jiménez Vega. Es ingeniero civil con actualización en ingeniería geotécnica. Posee título de licenciatura en ingeniería civil de la Universidad de Costa Rica con énfasis en el área de hidráulica, geotecnia y ambiental. Master of Science en Ingeniería Geotécnica en la Escuela Politécnica de la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Forma parte del Comité Técnico de Pilotes Pre-Excavados del Deep Foundation Institute. Se desempeña como encargado del Departamento de Ingeniería Geotécnica de la empresa constructora Hernán Solís. Tiene más de 5.000 metros lineales de diseño de cimentaciones en obras de infraestructura. Además, en construcción, tiene más de 20.000 metros de pilotes para cimentaciones y 5.000 metros de pantallas de pilotes. También tiene ejecución de ensayo Crawford en más de 400 pilotes, incluyendo los proyectos Circunvalación Norte, Garantías Sociales y Aplicación Ruta Nacional 32. Ahora le doy la palabra a don Adrián Fernández, presidente de la Asociación Costarricense de Geotecnia, que les va a brindar unas palabras. Gracias, Carol. Buenas noches a todos los presentes y sean bienvenidos a esta charla que se ha coordinado por medio del Colegio de Ingenieros Civiles a cargo del ingeniero Bernardo Jiménez. Para la Asociación Costarricense de Geotecnia es muy importante compartir con los colegas experiencias en temas tan interesantes como el que va a presentarnos el día de hoy don Bernardo. Aprovecho para invitarlos a seguir a la asociación por medio de las redes sociales, como por ejemplo Facebook, como la Asociación Costarricense de Geotecnia, para que se informen de las actividades nacionales y de otras asociaciones extranjeras amigas que nos permiten actualizarnos en este tema, campo de la geotecnia, ¿verdad? No les quito más tiempo, nada, los dejo con la excelente charla de don Bernardo y adelante. Buenas noches a todos los participantes. Bienvenidos al webinar Ensayo Crawford Sonic Logging, interpretaciones y aplicaciones para pilotes pre-excavados de concreto. Primeramente agradecer a la Asociación Costarricense de Geotecnia y del Colegio de Ingenieros Civiles por dar la oportunidad de dar esta charla y realmente espero que sea interesante y provechosa para ustedes. Nuevamente, mi nombre es Bernardo Jiménez y me desempeño como encargado del Departamento de Geotecnia de la constructora Hernán Solís. Esta presentación que vamos a ver es un compendio de información que hemos venido recolectando en aproximadamente 400 ensayos Crawford ejecutados en los últimos 3 años en obras de infraestructura. Pues siempre es bueno comenzar las charlas con algún caso o explicación detrás de la motivación del tema dado. Para esta vez vamos a tener un caso hipotético en el que muchos nos podemos imaginar. Vamos a imaginar que en el 2015 una persona todos los días tiene que utilizar su vehículo para transportarse de su casa, de su residencia hasta el trabajo.
Y en un trayecto de, vamos a hablar de 18 kilómetros, dura 2 horas por sentido. Es decir, esta persona todos los días gasta 4 horas dentro de un carro. Esta persona en un punto se siente cansada, agobiada, exhausta de tanto tránsito y bueno, decide hacer un cambio en su vida. La persona agarra un avión y se va en busca de un lugar en el mundo con un tema más tranquilo en la parte de tránsito. Esta persona elimina cualquier contacto con Costa Rica, redes sociales, no ve noticias y se olvida de lo que está pasando. Por ahí el año 2022, 2023, esta persona, como decimos nosotros, la agarra mal de patria y decide volver a su país. Agarra un avión de vuelta a Costa Rica y aquí la gran pregunta es, ¿qué es lo que va a encontrar esa persona en Costa Rica en temas de infraestructura? Si todo sale bien, los cronogramas se cumplen, esta persona va a poder no solo ver, sino también transitar por garantías sociales, ya es una obra terminada y abierta, Circunvalación Norte, la intersección de La Bandera, la intersección de Taras en Cartago, la carretera Limonal Cañas, la carretera Barranca Limonal, la ampliación de la ruta 32 en Limón y lo que llaman las obras impostergables de la carretera entre San José y San Ramón. Todas estas obras de infraestructura tienen dos temas, tienen muchos temas en común, pero hay dos que vamos a resaltar. Y es que en todas estas obras tenemos pilotes y por cuestiones de calidad a estos pilotes se les solicita lo que es el ensayo Cross-Hole Sonic Logging o conocido como Cross-Hole o CCL, el cual se va a utilizar para inspeccionar la calidad del concreto dentro del pilote. Por lo tanto, esta charla se enfoca el día de hoy en dos temas de moda, pilotes y ensayos Cross-Hole. Lo digo de moda porque si nos vamos atrás, hace 10 años, realmente aquí en Costa Rica, empresas nacionales que tuvieran máquinas piloteras para hacer pilotes, valga la redundancia, de grandes diámetros, había uno o dos. Y laboratorios que tuvieran equipo para hacer ensayos Cross-Hole, por el momento recuerdo uno, puede haber una segunda. Sin embargo, el día de hoy hay por lo menos 6 empresas que pueden ejecutar pilotes de grande diámetro y además deben haber por lo menos 6 laboratorios que también pueden ejecutar el ensayo Cross-Hole. Además, si agarramos todas estas obras, estoy seguro que hay por lo menos 150 pilotes siendo construidos cada mes. Significa que hay 150 ensayos de pilotes Cross-Hole a cada mes. Por lo tanto, es un tema de moda. Un poco en el índice que vamos a ver hoy, vamos a hablar del proceso constructivo de cimentaciones profundas coladas en sitio. Seguidamente hablamos de las características del ensayo Cross-Hole. Vamos a hablar cómo se ejecuta un ensayo Cross-Hole, la interpretación normal del ensayo Cross-Hole. Entraremos en casos especiales del ensayo, cuándo pueden ser no eficiente el ensayo o algunos cuidados adicionales. En el punto 6 hablaremos de cómo reparar pilotes que previamente fueron clasificados como defectuosos y cerraremos con unas conclusiones y recomendaciones. Al final de la charla tendremos un espacio abierto para preguntas. Empezamos con el proceso constructivo. ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque en lo que respecta a la integridad del concreto, podemos decir que el 95% de los casos de pilotes defectuosos son debido a cuestiones de construcción. Por eso es importante hablar del proceso constructivo. Los pilotes preexcavados de concreto son formados mediante la excavación de un hoyo circular dentro de suelo, materiales intermedios entre suelo y roca, que llamamos IGM o roca. Posteriormente, dentro de ese hoyo será colocado concreto, que puede estar reforzado o no. Algunas aplicaciones de los pilotes, cimentaciones de infraestructura, cimentaciones de letreros o paredes sonoras, obras de retención y protección de obras marítimas. Generalmente, hablando de las características de los pilotes, tienen diámetro entre 0.35 hasta algunos casos de 3.5. Pilotes menores que 0.35, 0.40 pueden ser considerados como micropilotes y su diseño y construcción son diferentes, tienen unas consideraciones especiales. Las profundidades, relativamente, para hablar de pilotes,
hay que ver más la relación entre diámetro y el largo, pero podemos hablar más o menos entre 4, y hemos tenido pilotes, no en Costa Rica, pero en el mundo, de hasta 110 metros. Es una solución eficiente para transmitir cargas al suelo, dejando poca huella en comparación con losas de fundación, mat foundations. En comparación a los pilotes hincados, por ejemplo, perfiles de acero, son elementos con mayor capacidad de resistir la flexión debido a la mayor inercia que tienen. Por lo tanto, para cargas laterales son bastante más eficientes que los pilotes hincados. Hablando de los métodos constructivos para pilotes, podemos hablar el primero, el método seco, que quizás es el método de construcción más fácil, que es cuando no vamos a tener dentro de la excavación agua, producto de nivel freático, y además los materiales son estables. Posteriormente tenemos el método húmedo, que es cuando tenemos algún fluido dentro de la excavación, que puede ser el agua, puede ser por consideraciones de nivel freático, y si las paredes no son estables, vamos a utilizar algún material para estabilizar las paredes, que puede ser bentonita o polímero. En este caso, esos fluidos van a sostener las paredes de excavación. Y adicionalmente, podemos ver que los pilotes podríamos tener, en un caso, el uso de camisas de acero que pueden ser temporales o perdidas. Las perdidas las llamamos también permanentes. Aquí en esta foto podemos ver el año 2018, el récord de pilotes en Alemania, un pilote de 110 metros de profundidad con un diámetro aproximadamente 2.5 metros. Realmente pensar la colada de un pilote de 110 metros de profundidad es un trabajo muy laborioso, donde posiblemente esa colada, tan solo la colada, no estoy colocando el izaje de la armadura, duró por lo menos 24 horas. Básicamente, para construir un pilote tenemos 4 etapas. La primera etapa es la excavación, en donde se utilizan todo tipo de herramientas, dependiendo del tipo de suelo, los materiales, hasta el nivel de corte deseado. En el segundo caso, vamos a hacer el desarenamiento y limpieza del fondo para garantizar que tanto las paredes como el fondo de la excavación queden con un contacto adecuado entre el suelo y el concreto. En el tercer paso vamos a hacer el izaje, el refuerzo de la armadura, que en este caso debe incluir los tubos cross-hole en donde vamos a hacer el ensayo. Por último tenemos el colado del concreto. El concreto en cimentaciones profundas lo vamos a llamar de concreto Trevi. Por lo tanto, esa tubería que ven en la etapa número 4 la llamaremos de tubería Trevi. Este colado tiene que tener unas consideraciones especiales que vamos a ver más adelante. Y ya en la quinta etapa tenemos lo que es el pilote terminado. Básicamente podemos decir que la calidad del pilote en construcción es una función de la tecnología usada, la experiencia y los materiales. La experiencia te saca de aprietos en situaciones inusuales. Los materiales correctos ayudan a no luchar más de la cuenta. Y la tecnología en este caso lo podemos ver con la máquina para perforar los pilotes. Las 3 máquinas que ustedes ven en esas fotos pueden ejecutar un pilote de buena calidad con más o menos dolores de cabeza. Pero si ustedes pudieran escoger entre una carreta o una nave espacial para ir a un lugar, ¿con cuál se quedarían? Realmente hoy en día hay máquinas muy sofisticadas para lo que es la ejecución de pilotes, con componentes electrónicos totalmente calibrados, que al operador le da muchos indicadores de si el pilote está siendo bien construido. Entonces, realmente, ¿por qué vamos a arriesgar un pilote solo por utilizar una tecnología tan vieja? Bueno, aquí vemos algunas ilustraciones del proceso constructivo. Como les indiqué en el primer paso, la máquina de perforación se posiciona en el punto topográfico correcto y excava hasta el nivel de corte de planos. Posteriormente vendrá una grúa, que podría ser la misma pilotera, y procede a izar la armadura del pilote. En algunos casos hay que hacer uniones de cuerpos de armadura, que esos también los hará la grúa, y hay que hacer las uniones de los tubos, como lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Aquí hay una ilustración de los tubos de integridad, que hablaremos de esos materiales más adelante. Es muy importante, número 1, los tubos van por dentro de la armadura y debe calcularse su posición. Es decir, cuando estamos haciendo uniones, empates de armaduras,
debemos saber que cuando vamos a colocar el segundo cuerpo en el primero, los tubos tienen que coincidir. Créanme que cuando los tubos no coinciden, estos tubos son pesados para maniobrar. Las armaduras muchas veces pueden estar muy densas y es difícil colocar las herramientas para darle ajuste a los tubos y puede ser realmente un dolor de cabeza. Les comento que en ocasiones hemos durado hasta 2 horas tratando de hacer un empate de armaduras. Posteriormente que logramos el izaje de la armadura, procedemos a hacer el colado de concreto con todos los cuidados que el concreto TREMI, como se llama este tipo de concreto, debe llevar. Ahí viene la pregunta, ¿cuándo vamos a hacer el fondo, la limpieza del fondo del pilote? Realmente todo depende de los materiales. Hay unos materiales que pueden quedarse estables después de que terminamos de hacer la perforación, puede quedarse estable 6 horas perfectamente, colocarse el acero, esperar 6 horas, llega el camión y el ensayo Cruz fue bueno. Como hay otros materiales muy sensibles, que tienen mucha sedimentación, mucha limpieza en el fondo, perdón, caen muchos fragmentos en el fondo y realmente no podemos darle mucho tiempo entre donde terminamos de perforar al comienzo de la colada. La solución, realmente una metodología que nos ha funcionado bien es cuando tenemos listo el acero y llega el primer camión de concreto, levantamos nuevamente todo el cuerpo de armadura, limpiamos el fondo con la pilotera, colocamos de nuevo la armadura y procedemos a colar. Lo que queremos es evitar el tiempo entre el final de la limpieza y el comienzo de la colada, disminuir ese tiempo lo más que se pueda. Bueno, tocamos rápidamente lo que es el tema sobre el concreto TREMI. Este concreto, que es el correcto para cimentaciones profundas, es un concreto autocompactable con gran trabajabilidad. El autocompactable significa que no necesita herramientas para fluir dentro del pilote. No tenemos que utilizar un vibrador para distribuir el concreto fuera de la armadura. Y la trabajabilidad nos vamos a referir que debe ser, esa mezcla, ese diseño de mezcla debe ser, durar bastante en el tiempo. En algunas ocasiones puede ser que la planta de concreto donde estamos cayendo el concreto esté a más de 1 hora y media o lo estamos colando durante un tiempo de tránsito, de presas, y realmente debemos estar listos por cualquier situación que pase a que esa mezcla por lo menos nos dure 3 horas manteniendo sus propiedades adecuadas. Otra interesante de este concreto es que es más importante después de que le echamos los aditivos la prueba de fluidez, como lo vemos a la derecha, como la de rendimiento. Adicionalmente, durante la colada vamos a tener 3 elementos claves para garantizar que el concreto cubra por completo y de buena forma el pilote. La primera parte es realizar una buena limpieza del fondo de excavación. El segundo punto es siempre respetar que la tubería TREMI no sobrepase el nivel de agua para no mezclar las fases entre el concreto y el agua. Y por último, no dejar concreto sucio en la cabeza. El concreto sucio se refiere al primer concreto que viene, que ese concreto viene mezclado con agua, viene mezclado con suelo y realmente no tiene las características, las propiedades y la resistencia adecuadas para quedarse en esa parte. Entonces lo que hacemos es dejar fluir un poco más el concreto cuando llega en la parte superior. Pero realmente vamos a ver qué puede pasar mal durante un proceso constructivo. ¿Por qué tenemos que ensayar los pilotes? Y otra pregunta es, ¿cómo quedó el concreto entre los pilotes? ¿Lo podemos inspeccionar? Y más importante es, ¿realmente el producto de la construcción, lo que estamos entregando, es lo que esperaba el diseñador? Durante un proceso constructivo pueden pasar muchas situaciones, como vemos aquí algunos ejemplos. Podemos tener una mala colocación del concreto TREMI debido a técnicas no adecuadas, problemas relacionados con detalles constructivos o de perforación, ya sea que escogimos mal, quizás la excavación no era estable y no utilizamos algún fluido de estabilización, y problemas en el diseño o colocación de las camisas.
en esta diapositiva vemos realmente el por qué es necesario ejecutar ensayos de integridad de concreto en pilotes. Vamos a ver, a 20 metros de profundidad no se logra ver exactamente qué es lo que está pasando y como se muestra en las imágenes arriba, eso es una cámara que colocamos dentro de un pilote. Dentro del mismo pilote vean cómo cambian las condiciones, pasando de materiales muy húmedos, muy blandos, hasta encontrar inclusive roca. Pero eso lo podemos pronosticar, pero no tenemos seguridad. ¿Cómo lo pronosticamos? Con una investigación geotécnica que en ocasiones puede ser mala o puede ser buena. Entonces, por lo tanto, durante una colada de concreto en un pilote, debemos tener algún registro que el concreto resultante quedó de buena calidad y esto se traduce en que el elemento va a tener un buen rendimiento. Esto no es como colar concreto un elemento prefabricado o una columna en sitio en donde vemos y controlamos el interior del vaciado. Por supuesto, no me malinterpreten. No estoy diciendo que colar un pilote sea más difícil que los otros elementos de concreto. Simplemente que para cada uno debemos respetar las técnicas adecuadas para el vaciado de concreto. Es muy importante esto, la inspección de cimentaciones profundas de pilotes no es simplemente llegar y ejecutar el ensayo cross-hole, no. Hay muchas cuestiones que el contratista y también el inspector debe tener en su lista de verificación y que siempre tiene que revisar. Aquí vemos algunos puntos. Verificación topográfica del centro de perforación, verificación de los niveles de corte, registro de tiempo de perforación, algunas veces lo podemos correlacionar con unidades geotécnicas, verificación del acero de refuerzo que coincida con los planos, verificación de los usos de separadores en la armadura, verificación de la limpieza del fondo, la verificación de que el proceso de vaciado fue hecho con las maniobras y técnicas adecuadas para concreto TREMI. Siempre es importante tener cilindros de prueba de concreto. Y vean que después de toda esta lista, vamos a hacer un ensayo no destructivo para verificar la integridad de concreto, que en esta charla, el ensayo que estamos enfocándonos es en el cross-hole. Entonces, entrando en el ensayo cross-hole, ¿cómo es que el ensayo cross-hole evalúa si un concreto entre un pilote tiene la integridad adecuada? Básicamente, lo que vamos a medir en el ensayo es la velocidad de onda primaria. Básicamente tenemos los tubos, ¿verdad? Que generalmente, dependiendo del pilote, van a ser 4, 6 o 3. Sabemos cuánto es la distancia entre esos tubos y las sondas que vamos a meter, hay una sonda emisora y otra receptora de una onda. Entonces, simplemente si sabemos la distancia y sabemos cuánto es el tiempo que dura entre la onda cuando llega al tubo número 2, podemos tener la velocidad de onda primaria, que en este gráfico, debajo de la fórmula, básicamente la velocidad de onda primaria es el primer arribo de las ondas. Y hablando de concreto, un concreto convencional, llámese un concreto 300, 280 kilogramos centímetro cuadrado, tiene una velocidad de onda de 3.500, 3.600 metros por segundo. Y las anomalías, según los criterios de aceptación normales, las podemos encontrar a partir de 2.900, con velocidades menores de 2.900 metros por segundo. Bueno, el ensayo cross-hole es un ensayo no destructivo utilizado para el análisis de la integridad de concreto en fundaciones profundas. No está limitado a pilotes. Perfectamente podemos ejecutar un ensayo cross-hole en paredes diafragma. Lo que sí está limitado por el momento es a geometrías circulares. Su popularidad en cimentaciones profundas comenzó después de los años 2000. Sin embargo, los primeros cross-hole datan de los años 1960. Estos ensayos comenzaron más bien para ensayos de cilindros de concreto. Lo que el ensayo hace es obtener la velocidad de onda P o también el inverso del tiempo de llegada, el T, que si la distancia entre los tubos es constante, uno va a ser el inverso del otro. Este ensayo nos permite detectar anomalías en el concreto. Está normado, valga la redundancia, por la norma ASTM D6760,
pero lo que está normado es su ejecución, no la interpretación, como vamos a ver. Y aquí en las fotos vemos más o menos cómo es un equipo ensayo cross-hole. En este caso es de la marca PAL Dynamics, que creo que es el que la mayoría de empresas en este momento tienen en Costa Rica. Ya he observado al menos 4 empresas que tienen ese equipo. Y a la derecha vemos el esquema típico del ensayo. A grosso modo, el ensayo se realiza introduciendo 2 sondas, una es emisora, otra es receptora, por los tubos de integridad. Estos tubos de integridad tienen que estar llenos de agua. ¿Por qué? Pues las sondas fueron calibradas para funcionar con agua. Una de las ondas va a emitir una onda sonora y el equipo va a determinar cuánto dura la onda en atravesar hasta el receptor. Vamos a tener lecturas cada 2, 5, 10 centímetros, eso lo configuramos en el equipo. Y en cada combinación de tubos vamos a obtener un perfil. Si tenemos 4 tubos, vamos a tener perfil 1, 2, 2, 3, 3, 4 y así. Y por lo tanto, por ejemplo, si tenemos 4 tubos, tenemos 6 posibles combinaciones. Muy importante, el alcance en el ensayo. El alcance del ensayo es determinar la velocidad de onda P y la distribución de onda en el perfil. Y el ensayo permite determinar posibles fallos bajo criterios previamente establecidos. Y esta parte es muy importante. No es responsabilidad del ensayo determinar si un elemento posee la integridad adecuada como medio de cimentación. Eso recae en la responsabilidad y el análisis de un equipo de trabajo. Como vemos en este gráfico, este gráfico básicamente es un esquema que viene en la circular de Ingeniería Geotécnica 10 y 15 del Federal Highway Administration. La número 15, la 10 se refiere a pilotes, la 15 se refiere a aceptación de cimentaciones, que si no me equivoco va a salir a inicios del próximo año. Y esto es básicamente un gráfico de cascada que dice cómo reparar pilotes. Es importante que esto esté definido antes del comienzo del proyecto, es decir, cuáles van a ser los criterios de aceptación y cómo proceder si el ensayo cross-hole no indica algún fallo. Como les había dicho, el alcance del ensayo cross-hole es caracterizar fallos, la naturaleza, localización y extensión de estos mismos. Sin embargo, ¿por qué el ensayo cross-hole no puede decir que un elemento no tiene la integridad adecuada para hacer un medio de cimentación? Porque la persona que ejecuta ese ensayo, en la mayoría de las veces, no sabe ni de la resistencia geotécnica ni la solicitación de cargas. Entonces, a partir de estos ensayos, debemos reevaluar, si encontramos algún fallo, debemos reevaluar el efecto sobre la resistencia geotécnica. También debemos evaluar el efecto sobre la parte estructural. Si por casualidad en este gráfico el fallo encontrado no tiene repercusión en la resistencia geotécnica y no tiene repercusión en la resistencia estructural, ese pilote perfectamente puede quedar con eso que se determinó en el ensayo cross-hole. Aquí es muy importante, esto es un análisis interdisciplinario. En algún punto de este análisis, el geotécnico tiene que hablarse con el estructural, especialmente para la compatibilización de deformaciones. Limitaciones del ensayo, por el momento tenemos varias, tocamos 2 muy importantes, y es la dificultad de encontrar anomalías con menos del 15-20% del área transversal. Realmente en la literatura el ensayo no es tan fuerte, no es tan robusto como para, por ejemplo, si dejamos una botella en un ensayo de prueba que determine que ahí hay una botella. No, él necesita un poco más grande para ser determinadas. Y la principal limitación del ensayo es esta. Sabemos qué es lo que pasa dentro de la armadura, pero fuera de la armadura no tenemos idea de qué es lo que está pasando. Para el ensayo hay 2 tipos de anomalías encontradas. Aquellas cuyo porcentaje se encuentra totalmente dentro de la armadura, y aquellas anomalías que un pedazo de la anomalía está dentro de la armadura y otro está afuera. El pedazo que está afuera no podemos determinar, está fuera del alcance del ensayo. Y es importante aquí hablar de terminologías correctas.
entre anomalía, fallo y defecto. Anomalía es una información anormal que se veía lo esperado. Si tenemos nuestro promedio de los datos, una anomalía es una desviación de ese promedio, que en este caso lo que analizamos son promedios negativos, o sea, menores, datos menores al promedio, disculpen. Una falla es una anomalía que en base al criterio de aceptación no cumple. Hasta aquí llega el alcance del ensayo Cross-Hall. ¿Por qué? Porque ya un defecto es cualquier fallo que debido a su tamaño y localización interfiere en el rendimiento esperado. Y aquí el gráfico abajo es bastante interesante. El círculo que dice anomalías realmente es todo lo que puede detectar el ensayo Cross-Hall. El círculo que dice fallas es que el montón de anomalías que tenemos, apenas unas van a ser clasificadas como fallas. Y dentro de esas fallas, apenas unas van a ser clasificadas como defectos. Y vean que todo el círculo de fallas y efectos que está fuera del círculo de anomalías significa lo que no vamos a poder determinar con el ensayo Cross-Hall. Criterios de aceptación, como les había dicho, el ASTM dice cómo ejecutar el ensayo, pero no dice cómo interpretarlo, no dice un criterio de aceptación, no impone un criterio de aceptación. Hay muchos criterios como el Federal Highway del Deep Foundation Institute o algunos departamentos de transportes de Estados Unidos. Y es muy importante, sea cual sea el criterio que vamos a utilizar, que esté definido antes del comienzo del proyecto como parte de la gestión de calidad. La práctica más común es valorar en función del FAT. El FAT le llamamos el First Arrival Time, que es el tiempo de llegada a la onda. Energía. La energía básicamente es la amplitud de la onda. Esa amplitud de la onda depende mucho de los decibeles que vamos a hacer para que emita esa onda sonora. Entonces, ¿por qué no es tan común clasificarlo con la energía? Porque no es lo mismo, no está normado cuál energía utilizar. Entonces, no es lo mismo comparar a alguien que utilice 200 decibeles a alguien que utilice 900 decibeles. Este es un ejemplo de criterio de aceptación para el Cross-Hall que utilizamos en el proyecto Circunvalación Norte. Retrasos del tiempo de arribo menores a 20% lo consideramos como la calidad del concreto aceptable. Entre 20 y 30% de retraso lo llamamos un posible fallo. Y para que no sea considerado tiene que estar en menos del 50% de los perfiles. Esto significa si tenemos 6 perfiles, no puede estar presente en 4. Ya cuando tenemos retrasos de más de 30%, si está presente en dos perfiles, lo consideramos como un fallo. La tubería para el ensayo Cross-Hall, muy importante. Hay varios materiales. Comúnmente utilizamos tubería de hierro galvanizado de diámetros 1,5 o 2 pulgadas. Podemos utilizar hierro negro, hay unos problemas de oxidación, y también podemos utilizar PVC. Yo no lo recomiendo por los problemas de adherencia durante el curado. El CR 2010 estipula la posición de estos tubos. Él dice que del fondo de la armadura debemos colocarlos a 15 centímetros por encima. ¿Por qué es esto? Imagínense, el concreto TREMI es un concreto muy fluido que cuando ese concreto viene para arriba, él va a tener una obstrucción, que es la armadura. Si nosotros colocamos la armadura y además los tubos, la reducción de área es tan grande que podemos tener el suelo, digamos, que viene saliendo el pilote o el agua puede quedar obstruida como crear una bolsa y quedar presa y tener algunos problemas en los resultados del ensayo Cross-Hall. Muy importante, respetemos el diámetro máximo de 2 pulgadas por 2 temas. Para diámetros mayores podemos tener falsos positivos en el ensayo. Eso significa que el ensayo dice que tenemos una anomalía, pero realmente no existe. Y además, estos tubos ya después de 2 pulgadas se vuelven muy pesados para trabajar. Entonces, para manipular dentro de la armadura son bastante complicados. Por eso debemos respetar ese diámetro de 2 pulgadas también.
¿cuántos ensayos tenemos que realizar en una prueba, en un proyecto de pilotes? Realmente lo que el GEC 15, a manera de ejemplo, dice es, hagamos ensayo cross-hole en todos los lugares que sospechemos que algo puede pasar. Llámese donde vamos a utilizar, vamos a colar concreto en los métodos húmedos, ya sea que utilizamos agua o un lodo de perforación, o si estamos utilizando, vamos a colar concreto en un método seco, pero sospechamos que hay materiales inestables, vamos también a hacer el ensayo cross-hole. ¿Cuál es la práctica con Costa Rica? Vamos a colocar previstas en todos los pilotes y vamos a ensayar en base a rendimientos, en algunos casos el 50% o inclusive en algunos casos el 100% de los pilotes. ¿Cuándo vamos a hacer el ensayo cross-hole? Realmente hay muchos criterios. El ASTM estipula por lo menos 3 días, la norma francesa estipula 7 días, estipula 2 días. Lo que yo les puedo decir es que si ustedes hacen un ensayo cross-hole a tiempos tempranos, al piloto no le va a pasar nada, es un ensayo no destructivo y pueden ir a repetirlo después a los 4 días. Es muy importante esto. Los resultados del ensayo no pueden empeorar con el tiempo de curado, mejorar. ¿Por qué? Porque durante el curado del concreto, los poros que originalmente están llenos de agua son reemplazados por los productos de la hidratación del cemento, obteniéndose una densidad mayor, que una densidad mayor se refiere a una velocidad de onda mayor. Aquí vemos un ejemplo de un pilote que ensayamos en los resultados entre 1 día y 4 días. Vemos que para 1 día, además de que la señal es menos intensa, los tiempos de llegada de la primera onda andan 22 milisegundos y para 4 días andaban por ahí de los 17, 18 milisegundos. Es decir, esto es un ejemplo de que los resultados siempre solo mejoran con el tiempo, no pueden empeorar. Pasos para ejecutar un ensayo cross-hole. Número 1, es muy importante tener los tubos llenos de agua, los tubos de integridad. Vamos a numerar los pilotes. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si tenemos una contraparte o después tenemos que revisar algo, es muy importante hablar el mismo idioma. Es decir, mira, me parece que hay una anomalía recostada sobre el tubo 2, sobre el tubo 4. Por eso es la importancia de la numeración de los pilotes, de los tubos, perdón. El registro de las longitudes, vamos a tener 3 registros, que es la distancia entre los perfiles, esa va a ser la distancia D, la longitud de los tubos y la distancia encima del concreto. Esta distancia es muy importante para que el programa reconozca que es normal después de cierto punto no tener nada de concreto y obviamente las velocidades de onda en el aire bajan a 0. Muy importante el plan de trabajo de los perfiles, eso se llama, lo que quiere decir es saber, ok, vamos a empezar con el perfil 1-2, después vamos al 2-3, 4-3, cualquiera que sea el orden, pero siempre trabajar con un plan. Conectamos el equipo, ensayamos el ensayo cross-hole, tenemos una vista preliminar de datos. El ensayo es bastante rápido, depende de si tenemos que hacer la toma de datos, eso es más lento que el ensayo propiamente. Si ya tenemos los datos listos, ese ensayo puede durar máximo 10 minutos. ¿Cuál es en la interpretación del ensayo cross-hole? En los resultados, ¿cómo esperamos ver los resultados de un pilote que tiene una integridad de concreto adecuada? Pues esperamos ver rectas verticales. ¿Qué significa rectas verticales? Significa poca desviación del promedio, valores constantes con las alturas, es decir, ese concreto se comportó muy parecido a lo largo de todo el pilote y tenemos 3 datos que podemos ver, que es el tiempo de llegada, que eso lo vamos a determinar en milisegundos. El gráfico de cascada es nada más que todas las ondas superpuestas unas a otras. Esto se utiliza en la forma, cuando vemos preliminarmente los datos, los podemos ver así y vamos a ver más adelante cómo cuando tenemos algunos fallos, cómo se pierde totalmente la señal en ese gráfico de cascada. Vamos a ver, y también vamos a poder determinar la velocidad de onda P, que eso lo vamos a medir en metros por segundo. Y ya habíamos hablado que una velocidad de onda adecuada anda de por lo menos, para el concreto, por lo menos 3.500 metros por segundo. En base a retrasos, a los retrasos de onda,
aquí vamos a clasificar las anomalías. Lo que hacemos es, en base al criterio de aceptación, colocamos un filtro. Por ejemplo, nosotros en ese criterio dijimos que para retrasos menores que el 20% no lo vamos a considerar. Entonces, en el programa lo que hacemos es solicitar que los retrasos de onda menores a 20% no los considere, solo considere los mayores a 20%. Y los vamos a registrar. Por lo tanto, el uso de filtros los usamos para clasificar las anomalías. El uso de criterios de aceptación lo usamos para clasificar las anomalías como fallos. Y el uso de análisis estructural y geotécnico lo utilizamos para considerar los defectos, que esta parte está fuera del ensayo. Aquí vemos en la parte de abajo una forma típica de presentar los datos. Colocamos el número de pilote, el perfil, el retraso de onda, la extensión de esa anomalía y algún comentario. Podemos ejecutar tomografías. ¿Qué es una tomografía? Pues una tomografía no significa que si a un trabajador se le cayó una pelota dentro del pilote, en la colada, una moneda, una herramienta, lo vamos a lograr ver. Una tomografía es únicamente la interpolación de los datos cross-hole para crear un modelo 3D de las velocidades de onda P. Y también debemos determinar un criterio de aceptación al inicio del proyecto. Como vemos aquí en la imagen a la derecha, él lo que me está diciendo es en cuáles zonas tenemos algunas anomalías en rojo. ¿Cuál es el criterio para que una anomalía diga que un piloto está malo a través de la tomografía? Pues si más del 20% del área de pilote tiene retrasos mayores al 17% de velocidad de onda, lo clasificamos como fallo. ¿De dónde viene ese 17%? La relación entre el retraso del primer arribo y la velocidad de onda es casi lineal, pero no al 100%. Un retraso del 20% equivale a una reducción de la velocidad de onda del 17%. ¿Y de dónde viene el 20% del área efectiva? Viene de un paper del Deep Foundation Institute, que lo que hablan es que estos tipos de métodos no son capaces realmente de detectar fallos con áreas menores a un 20%. Una reducción del 17% en la velocidad de onda es aproximadamente 2.900 metros por segundo. Este va a ser el filtro que vamos a utilizar en las tomografías. Importante, pasos para clasificar un resultado como fallo. Por supuesto, ejecutar el ensayo, vamos a interpretarlo. Si vemos que hay una posible anomalía, vamos a repetir el ensayo, nuevamente lo interpretamos y realizamos la tomografía para descartar o confirmar el fallo. Es importante considerar las fuentes de error que pueden haber durante el ensayo, que sería la falta de tiempo de espera entre la construcción y el ensayo, como ya hemos hablado, entre 3 y 7 días está bien. Alguna obstrucción en el tubo del cross-hole, esto puede ser alguna piedrita que cayó, entonces ya el inicio donde vamos subiendo las ondas no va a la misma altura y aumentamos la distancia y tenemos una velocidad de onda menor. Falta de paralelismo entre los tubos, la falta de paralelismo va a aumentar la distancia D o disminuir con la profundidad. Diferencial de hidratación en el concreto, algún problema con un camión y ese camión tuvo una resistencia al concreto diferente. Elementos estructurales dentro del aro y espiral, como son celdas biaxiales durante ensayos de carga. Es muy importante que eso esté registrado y que la empresa que ejecuta ese ensayo lo sepa, porque la empresa va a llegar y va a ver que hay una anomalía, va a reportar una anomalía, pero realmente se ve por un elemento estructural que estaba ahí. Tubos colocados fuera de la armadura, realmente eso no debería pasar. Diámetros excesivos en los tubos cross-hole, porque le añadimos mucha área de agua, que eso disminuye la velocidad de onda. La falta de colocación del tubo cross-hole en la parte de abajo durante la colada del concreto TREMI, que es muy fluido, se va a meter por los tubos. Falta de adherencia de los tubos, especialmente en los tubos de PVC, y la falta de agua dentro de los tubos. Muy importante, anomalías. ¿Qué tanto fallan los pilotes? Es una pregunta común y les puedo decir que entre 5 y 60%. ¿Y de qué depende ese número? Depende del contratista
pero no es justo comparar cosas diferentes, pero también depende de los materiales. Hay unos materiales más difíciles para ejecutar pilotes de buena calidad. En base a todos los ensayos que hemos hecho, podemos hablar de cómo se dividen las anomalías. Las anomalías de punta es un 70% que se dan dificultad media para ser reparados. Se deben a mala limpieza del fondo de excavación, materiales poco estables como aluviones, derrumbes en las paredes, producto del izado de la armadura va pegando por las paredes y va desprendiendo material. Las anomalías en cabeza, podemos hablar de un 20%, es una dificultad fácil para reparar y se deben a concretos de baja resistencia o concretos sucios. Y las anomalías en el cuerpo, que cierran con un 10%, tienen una dificultad bastante elevada para ser reparados y se deben a segregación del concreto y a juntas frías. Nuevamente, ¿cómo se debería ver un ensayo crude-hole normal, que sea adecuado? Como habíamos hablado, vamos a tener rectas verticales tanto en el tiempo de arribo o en la velocidad de onda, que sería el inverso, y en el gráfico de cascada. Aquí es muy importante tener un nivel de referencia. Lo que vamos a querer es que exista una longitud de por lo menos un pilote efectivo de ese nivel de referencia para abajo. Significa, ¿por qué? Como vamos a ver en las anomalías de cabeza, puede ser que parte del pilote efectivo haya quedado con un concreto de mala calidad. Empezamos a ver cómo se ven las anomalías. Así se ve una anomalía en punta. Vemos que hay un retraso total en el tiempo de arribo, pasando de 0.15 hasta 0.40, y además se pierde mucho la señal en la parte de abajo. Aquí la pregunta es, ¿ese pilote que estamos viendo fue diseñado para trabajar por punta, por fricción o una parte mixta? ¿Qué tanto afecta esa integridad que estamos obteniendo en el rendimiento del pilote? Daños en cabeza. Realmente aquí es importante los niveles de referencia. ¿Cómo sé yo que esto es un daño de cabeza? Vean que los perfiles a la izquierda, aquí tenemos 3 perfiles que tienen 3 tiempos de arriba y 3 gráficos de cascada. A la izquierda, que tenemos el gráfico de cascada y el tiempo de arriba, vemos que la cota donde llega es muy cercana a 0, pero en los otros 2 gráficos está muy cercana a 1. Eso significa que posiblemente hubo una obstrucción en el concreto que imposibilitó el concreto de buena calidad llegar tan arriba como los perfiles de la izquierda. Aquí la pregunta es, ¿lo podemos corregir durante el descabece del pilote? Si es así, realmente no hay mucho que preocuparse. Después le colocamos, de por sí siempre hay que descabezar los pilotes, hay que quitar el concreto que está en la parte superior y sustituirlo por concreto de buena calidad. ¿Cómo se ve una anomalía en el cuerpo del pilote? Se ve así, nuevamente, y las anomalías se ven como pérdidas totales de las señales. Aquí la pregunta es, ¿qué tan fácil es llegar a esa zona para reparar esa anomalía? Por algún método que vamos a ver más adelante. Este caso es un caso muy interesante que vamos a ver por qué ocurrió. Entrando en los casos especiales de resultados del ensayo crude-hole. En primer lugar, vamos a hablar de la importancia de utilizar refuerzos, densidades de refuerzos adecuados. Tanto el AASHTO como el Federal Highway establecen un máximo de refuerzo vertical de aproximadamente entre 3 y 4% del área transversal. Pero recordemos que hay zonas donde tenemos que hacer uniones o empates de pilote. Entonces, ese 3-4% en algún punto se traducen en casi 8%. Y se pueden llegar a ver como en esa imagen. Vean que en esa imagen cuesta ver por dónde va a salir el concreto para poder dar un revestimiento adecuado al acero. Sin embargo, en este pilote se hizo la colada y el ensayo crude-hole dio de esta manera con rectas bastante verticales, realmente ninguna anomalía importante a considerar. Para el ensayo crude-hole este pilote quedó bien, pero realmente, ¿qué habrá pasado fuera de la armadura? Es fuera del alcance del ensayo crude-hole
y no sabemos si realmente este pilote tiene un revestimiento adecuado. Es parte de las limitaciones del ensayo. Muy importante, si están interesados en utilizar buenas prácticas para concretos TREMI, el Leaf Foundation Institute tiene una guía para concretos TREMI en cimentaciones profundas. Y evitemos estos dolores de cabeza. Vean que en esa imagen a la izquierda abajo, los dos pilotes que salen ahí tienen la misma cantidad de refuerzo. Pero ustedes, espero que coincidan conmigo, que el pilote de la derecha tiene mayor posibilidad del concreto en esa armadura. Entonces hay técnicas como agrupar barras o utilizar barras de mayor calibre para darle una mejor oportunidad de fluir. Muy importante, no nos quedemos solo con el ensayo cross-hole, ejecutemos siempre la tomografía, que es una herramienta gratis del ensayo. En este caso, vamos a ver que el caso número A es un pilote que el ensayo cross-hole, vean la recta totalmente vertical, nadie diría que aquí hay algún problema. Sin embargo, el programa siempre le da una velocidad de onda promedio del pilote, que para este caso 2093 metros por segundo. 2093 es apenas 55-60% de un concreto de buena calidad. Pero el ensayo cross-hole no me está diciendo ninguna anomalía. ¿Qué pasó en este pilote? El pilote estaba diseñado para un concreto 300 y vemos como en los cilindros de prueba ese concreto quedó un concreto 200. Hubo un problema en la planta de concreto, algo pasó y al final los camiones tenían un concreto de 200 kilogramos centímetro cuadrado. Pero recordemos, si no vemos la velocidad promedio del pilote, ese ensayo cross-hole decía que este pilote estaba bueno. Nuevamente, para el ensayo cross-hole este pilote está bien. Pero ¿qué significa haber aceptado este pilote? Tenemos una curva, el diagrama de interacción de 300 y otra curva, que la de 300 es la tórica y otra curva de 200 kilogramos centímetro cuadrado, que es la real. Haber pasado de uno a otro significa mayores esfuerzos en el pilote, mayor deformación. Si es solo un pilote en esa pila, habrá mayor deformación diferencial para la pila y son rendimientos no previstos por el diseñador. De aquí la importancia siempre de verificar la velocidad de onda en el pilote. Y nos vamos para los dos lados. En el caso B tenemos un pilote donde vean que tenemos aquí a la derecha 3 de 22%, retraso 38, 32%. Para el ensayo cross-hole, este pilote tiene anomalías, pero analicemos esas velocidades de onda. Si habíamos hablado que un pilote normal anda por 3.500, 3.600 y aquí andamos con velocidades cercanas a los 4.000 metros por segundo. Entonces, aquí nos pasamos a la herramienta de tomografía y vemos que todo el pilote creamos un filtro, aquel filtro que habíamos hablado para tomografía de 2.900 metros por segundo, y vemos que el 100% del pilote tiene velocidades de onda adecuadas. Por lo tanto, la tomografía confirma que las velocidades de onda son adecuadas en la zona de análisis. Nuevamente, nunca nos quedemos solamente con el cross-hole, veamos lo que nos están dando las velocidades promedio y ejecutemos tomografías. Bueno, este caso es de mis casos favoritos. Primero, la importancia de hablar del diseño de las plataformas para trabajos de pilotes. También, si tienen interés en este tema, el Leaf Foundation Institute tiene una guía para el diseño de plataformas. Y veamos, estamos colocando máquinas de perforación en una zona que es una zona complicada. Esas máquinas tienen un valor de por lo menos $500,000. Entonces, no debería ser únicamente cortar y nivelar el terreno. Hay casos incluso, creo que en Costa Rica no ha pasado, y esperemos que no pase, de que las piloteras se vuelcan por el terreno está totalmente suave. Entonces, no vamos a arriesgar máquinas de esta forma. Es muy importante diseñar las plataformas. ¿Qué pasó en este pilote? Este pilote fue ejecutado durante la estación lluviosa y las personas que estamos en esta industria sabrán lo cansado y a veces los dolores de cabeza que trae ejecutar pilotes durante la época lluviosa. Realmente es mucho el barro, el lodo, uno llega muy sucio
digamos, después de la obra, y es bastante difícil la ejecución de estos pilotes. Lo que pasó en este pilote es que la plataforma de trabajo estaba totalmente destruida y tuvimos entre el primero y el segundo camión, pasaron más de 2 horas. ¿En qué se tradujo ese tiempo? Se tradujo en una junta fría. Hubieron diferenciales de temperatura, una junta fría, y al final este pilote no cumplió con los criterios de aceptación. Entonces, la solución, colocar un segundo pilote. ¿Pero qué significa esa solución? Significa que lo que era para costar un pilote $20,000, ese pilote termina costando $40,000 por la inclusión de ese segundo pilote. Realmente mi consejo es pongamos la atención a las plataformas de trabajo de pilotes. Y por supuesto este rediseño cuesta, no solo el diseño, sino la construcción costó un monto significativo de dinero. Muy importante tener cuidado cuando estamos ejecutando pilotes en flujos subterráneos. Tuvimos, en este caso lo que pasó fue, estábamos colando un pilote en la parte de abajo, un pilote por el método húmedo, pero únicamente no estábamos dando fluidos de perforación, únicamente con agua. Y de pronto tuvimos la sensación que la tubería Tremi no bajaba más. Era una sensación como que pegaba con roca. Básicamente, y lo que nos pasó en ese ensayo fue esto, que fue entre la transición entre el primer y segundo camión. Lo que pasa en ese caso es que hay flujos subterráneos de agua más fuertes que ese primer concreto que está entrando, que ese primer concreto es un concreto que se mezcla con más agua y con más suelo. Entonces, lo que pasa en esos casos, se produce una segregación de concreto bueno, la piedra del concreto queda en la parte inferior, no deja que el concreto, que la tubería Tremi baje, y para sacar la tubería hay que combinar las fases y se pierde totalmente el pilote. Bueno, soluciones para esto, ya sea utilizar fluidos de perforación o hay algunas soluciones para hacer sellos entre la fase subterránea y el fondo de excavación. Como habíamos hablado anteriormente, los ensayos solo pueden mejorar con el tiempo. En este caso, reparamos un pilote mediante la inyección de lechada en la punta donde se terminó el defecto. Vean el defecto a la izquierda, ahí se ve en la parte en la punta una pérdida de un poco de señal, y lo que se procedió fue a colocar esta máquina de perforación para que perforara el fondo de los tubos de integridad para poder hacer la inyección. Realizamos la inyección y procedimos a hacer nuevamente el ensayo cross-hole y realmente la punta mejoró ya dentro de los criterios de aceptación, pero encontramos un nuevo daño. ¿Por qué va a haber un nuevo daño si los ensayos solo pueden mejorar? La explicación, pues la máquina de perforación cuando está perforando vibra mucho en los tubos y se produce una pérdida de adherencia en algunas partes. ¿Cómo evitamos estos problemas? Tener que estar discutiendo sobre eso. Importante, antes de una inyección del chat, tener un registro antes y después para únicamente comparar las mejorías. Una de las posibilidades cuando tenemos un fallo es realizar un sondeo, una perforación a rotación. En este caso teníamos un fallo, una anomalía a los 4 metros de profundidad, que la anomalía se puede ver en la tomografía, por supuesto. La tomografía no es más que la interpolación de los datos del cross-hole. Como les dije, a 4 metros, procedimos a hacer una perforación a rotación y encontramos lo siguiente. Como pueden ver, esa anomalía estaba caracterizada de 50 centímetros y en la perforación a rotación exactamente faltan 50 centímetros. Esta caja mide 1,50 m. Entonces, la perforación a rotación nos confirmó que efectivamente existía un fallo. Sin embargo, ¿los ensayos cross-hole son perfectos? Pues no son perfectos. Y mundialmente, una de las mayores quejas del cross-hole es la cantidad de falsos positivos que da. Esto significa ensayos que evidenciaron anomalías, pero no existen. Al igual que el caso anterior, en este caso teníamos una anomalía aproximadamente a los 10 metros, procedimos a hacer una perforación a rotación y obtuvimos esto. Vemos que todos los núcleos, los testigos, son totalmente continuos. En todas las filas tenemos 1,50 m. Básicamente aquí lo que encontramos es un falso positivo. La pregunta, ¿a quién le hacemos casos? ¿Al sondeo o al cross-hole?
Realmente eso tiene que estar definido en los protocolos de reparación y cada proyecto tendrá su criterio diferente. En mi criterio, si tenemos dos perforaciones que confirmen un falso positivo, podemos descartar la información del crawl hole. Pasamos a hablar de pantallas de pilotes. Es una tecnología muy de moda en este momento para construir pasos a nivel. Son pilotes que pueden ser ya sea secantes, tangentes o separados, una distancia entre ellos, y son utilizados para resistir una excavación. En Costa Rica, en estas pantallas pedimos hacer el ensayo crawl hole. Pero realmente estamos inspeccionando lo importante en estas pantallas. Vamos a verlo. El ensayo crawl hole. Como el ensayo crawl hole solo puede medir dentro de la armadura, estamos hablando que estamos inspeccionando apenas el 70% del área, de todo el área del pilote. Y tenemos tres tipos de anomalías. Las anomalías tipo A, que todas están dentro de la armadura y solo pueden ser detectadas eficientemente si representan por lo menos el 20% del área interna. Las anomalías tipo B, que únicamente vamos a poder ver las partes que están dentro de la armadura, pero no vamos a poder ver las partes que están fuera de la armadura. Y eso puede malinterpretar los porcentajes totales en la tomografía. Y la anomalía tipo C, que toda la anomalía está fuera de la armadura y es totalmente fuera del alcance del ensayo. Los pilotes en las pantallas muchas veces no van a tener esfuerzo axial más que el precio propio de ellos y alguna viga de amarre. Pero van a tener una solicitación importante por empujes. Básicamente su diseño es diseño de pilotes de carga lateral y uno de los factores más importantes para resistir las cargas laterales es el diámetro real de los pilotes, pues de eso depende la inercia de la sección. Entonces, vemos este caso. Vemos que el caso de la derecha, donde tenemos muchas deficiencias en el revestimiento de la armadura, si nosotros hubiéramos ejecutado un ensayo crawl hole, en ese caso, el ensayo crawl hole posiblemente, bueno, tal vez hubiera detectado una anomalía, pero si hubiera estado todo el concreto dentro de la armadura, no nos dice nada. Entonces, hay que ser realistas de algo. Que si el diseñador espera lo de la izquierda, que son pilotes con un revestimiento adecuado, pero obtiene lo de la derecha, debemos ser conscientes que pasamos del gráfico interacción en la parte superior al gráfico interacción en la parte inferior. Nuevamente, mayores esfuerzos, mayores deformaciones. Vean que en la parte inferior estamos muy cerca de la resistencia última. Y recordemos, habíamos hecho ensayos crawl hole en este pilote y no íbamos a descubrir nada de esto. Y por supuesto, si lo descubrimos, vamos a incurrir en recálculos de diseño o vamos a tener menores rendimientos de los pilotes. Solución a este problema, pues buscar otras tecnologías para evaluar pilotes de pantallas. El CSL es muy bueno, pero bueno, no es la pomada canaria para evaluar pilotes. Aquí es un ejemplo de otra tecnología rápidamente, que es el Thermal Integrity Profiling, que ha estado incrementándose su uso. Y sí es capaz de detectar las anomalías en el 100% de los pilotes. Entonces, lo que estoy diciendo es que vale la pena su evaluación para pantallas de pilotes utilizar otras tecnologías. Pasamos a la etapa de reparación de pilotes de daño. Aquí estamos claros que ya ejecutamos el ensayo crawl hole y vamos a utilizar esa información del ensayo crawl hole para ver cómo podemos reparar ese pilote. Vamos a hacer un análisis geotécnico estructural. Si este análisis no es satisfactorio, partimos del hecho que debemos reparar el pilote. Bueno, tenemos varios métodos, empezando desde simplemente un reanálisis con las condiciones, la reparación del pilote afectado, el reforzamiento de elementos con falla, la construcción de elementos adicionales y el mejoramiento del medio soportante. Aquí en esta filmina pongo cómo incrementa su costo conforme vamos bajando, pero realmente eso va a depender de los equipos que tenga el contratista. Aquí tenemos el siguiente caso para que vean el análisis de las condiciones encontradas. Tenemos un pilote que bajo el criterio de 2.900 metros por segundo no cumple con las velocidades de onda solicitadas.
y tenemos un defecto en la punta. Aquí vamos a tener dos posibilidades. Que el defecto de la punta sea un material totalmente blando o que sea un material por lo menos competente. ¿Qué es un material por lo menos competente? Que tenga por lo menos 2000 metros por segundo cuadrado. Realmente, cuando hacemos una geofísica, hablar de velocidades de onda P de 2000 metros por segundo cuadrado, es velocidades bastante competentes y por eso se recomienda por lo menos esos 2000. Vamos a hacer un caso hipotético. Vamos a analizar el pilote como si hubiera quedado bien. El caso B, que es el pilote con que tiene un problema en la punta, pero esa punta tiene por lo menos 2000 metros por segundo cuadrado la velocidad. Y el caso C, que es que hay un material totalmente blando en la punta. ¿Cómo traducimos eso? Vamos a hacer un reanálisis de qué es lo que estamos obteniendo. En el caso A, que es el caso original, tenemos un pilote de 35 metros que vamos a considerar resistencia por fricción y punta. Y tenemos una resistencia aproximadamente de 5.000 kilonewtons, o aproximadamente 500 toneladas. En el caso B, lo que vamos a hacer es, vamos a quitar esa zona donde tenemos un fallo, pero vamos a considerar esa resistencia de punta en esa elevación superior. ¿Por qué? Porque las velocidades de onda están confirmando que esa punta es un material competente para colocar el pilote. En este caso, hay una reducción por quitarle apenas 2 metros. Para este caso, hay una reducción a más o menos de 250 kilonewtons. Nos quedamos en 4.750 kilonewtons. Para el caso C, vamos a considerar únicamente la resistencia por fricción. No vamos a considerar ninguna resistencia por punta. Y recordemos, reducimos 2 metros el pilote. Vamos a disminuir casi un 20% la resistencia del pilote únicamente por ese fallo en el caso C, donde quedaron materiales blandos. Esto es muy importante, no es solo ver cómo estamos con las resistencias de los pilotes. Aquí los pilotes, la solicitación andaba entre 400, 500 toneladas, 4.000, 5.000 kilonewtons, sino es ver también la consecuencia en la deformación. Siempre es muy importante eso. Análisis de fuerzas y análisis de deformación. Vemos aquí, habíamos hablado que las solicitaciones eran entre 4.000, 5.000 kilonewtons, 4 o 5 meganewton. Y vamos que el caso A, que era el caso original, estábamos esperando una deformación máxima de 3 milímetros. Para el caso B, donde le quitamos 2 metros, esa deformación aumenta a 5 milímetros. Para el caso C, vean que no hay posibilidad para ese pilote alcanzar las 500 toneladas. Lo que pasa en ese caso no es que el suelo falla, es un término incorrecto. Lo que se dice es que el suelo comienza a fluir, es decir, comienza a haber un aumento en la deformación bajo la misma carga. Por lo tanto, en este caso, si el caso real fuera el pilote B, podemos aceptarlo. Por supuesto, esta es la parte geotécnica, el estructural también va a tener que hacer su análisis con las nuevas deformaciones, pero definitivamente, si hubiera sido el caso C, no podemos aceptar ese pilote en esa condición. Otra opción en el reanálisis es mejorar la investigación geotécnica en la zona. Puede ser que para el diseño del pilote lo único que tenemos es un SPT que está a 80 metros de la zona y mediante una mejor investigación geotécnica lo que vamos a obtener son resultados más confiables y, ¿por qué no? En algunas veces, si utilizamos mejor tecnología, resultados más resistentes. Básicamente, el Highway Administration y el AASHTO premian la investigación geotécnica buena. Vemos que si, por ejemplo, hubiéramos hecho un análisis probabilístico de las resistencias, vean cómo el coeficiente de covariancia es menor para ensayos CPT que para SPT. ¿Por qué? Pues porque espero que coincidan conmigo que vamos a confiar más en un objeto que es electrónico calibrado a simplemente una tecnología que es un mazo cayendo, pegando en el terreno, que depende del estado de ánimo del operador. Entonces, tenemos tecnologías más confiables y podemos obtener mejores resistencias, inclusive. Bueno, y ni qué decir si en este caso hubiéramos ejecutado una prueba de un ensayo estático de pilotes, cómo los factores de reducción hubieran pasado de 0.45, 0.55 hasta 0.7. Entonces, realmente con este reanálisis, utilizando una mejor investigación geotécnica, podríamos ver que realmente lo que habíamos supuesto, que un pilote tenía de capacidad, tenía bastante más y que puede convivir con ese fallo.
Es muy importante, estos son los números con que debemos convencer a nuestros jefes, a los patrocinadores del proyecto, que vale la pena invertir en investigación geotécnica eficiente. Bueno, si efectivamente el análisis geotécnico y el análisis estructural confirma la presencia de un defecto, tenemos que reparar el pilote. Hay varios métodos. El primer método es inyectar lechada de cemento en la zona afectada para sacar el material malo, que puede ser agua, suelo, concreto sucio, y sustituirlo por un material con las características adecuadas. Tenemos dos metodologías para perforaciones, ya sea en la cabeza o en el centro del pilote. Vamos a hacer una perforación por el medio del pilote. Y hay una limitación práctica, esto estoy hablando para pilotes de 1 metro, 1,20, y es que esa perforación realmente es muy rígida en comparación a la armadura, a cómo quedó el pilote. Aquí obviamente estoy exagerando cómo quedan las inclinaciones de los pilotes, pero eventualmente a 15, 20 metros, por lo menos por experiencia, podemos pegar con las armaduras de los pilotes y no podemos continuar con esa perforación. Otro método es perforar a través de los tubos cross-hole. Generalmente los vamos a usar para los defectos de punta o cualquiera de las dos metodologías combinadas. Aquí lo importante es tener comunicación entre las perforaciones. Eso para poder sacar el material malo a presión, limpiar todo el pilote y asegurarnos que colocamos material eficiente. Es muy importante el registro y la presión durante la inyección. Y la verificación la vamos a hacer con ensayos CCL o PIT. Bueno, aquí vemos algunas imágenes de los equipos utilizados. A la izquierda, realmente puede ser una bomba manual, puede ser una bomba automática. Y aquí, en las dos figuras, abajo a la derecha, es muy interesante ver si estamos perforando a rotación un pilote que es concreto, deberíamos ver el agua de perforación de un color claro, un color gris. La pregunta, ¿por qué vamos a estar perforando un pilote y vamos a ver el agua de perforación como a la derecha? Eso es porque estamos pasando por una zona de falla. Eso, la importancia, como les he dicho, las perforaciones a rotación pueden confirmar fallos. Es una herramienta bastante útil. Y aunque no me lo crean, la figura a la derecha arriba, eso es concreto sucio que durante la perforación salió a través de los tubos de integridad. Con la presión adecuada, logramos sacar ese material y darle una integridad al pilote adecuada. Y en el centro vemos, bien interesante, en un pilote que inyectamos, tuvimos que inyectarlo 2 veces, en la segunda perforación a rotación, la interacción entre el concreto, el primer concreto y la lechada de cemento. Vemos cómo se mezclan sus fases. Nuevamente, ¿cómo vamos a verificar esto? Mediante un ensayo cross-hole. Esto es un pilote que fue inyectado. Vemos como a la izquierda había un defecto a los 4 metros. Y como después de la inyección, realmente la señal es totalmente vertical y con una integridad adecuada. Muchas veces no significa que con una inyección ya vamos a quitar el defecto. A veces vamos a tener que inyectar 2 o 3 oportunidades. Pero vean en este caso cómo conforme avanzaron las inyecciones, la tomografía indicó mejoras en el ensayo cross-hole. Este pilote lo pudimos salvar mediante inyección. Sin embargo, cabe la posibilidad de que no vamos a lograr reparar el pilote. Aquí después de 2 inyecciones realmente no avanzamos mucho. Nos retrasamos 1 mes tratando de salvar este pilote. Y algunas preguntas importantes es, ¿ese pilote estaba dentro de la ruta crítica del proyecto? ¿La inyección es hecha por la empresa o es subcontratada? ¿Cuánto me cuesta esa inyección? Y si en este caso mejor hubiéramos aceptado ese pilote, hubiéramos construido un pilote adicional que costaba $15,000 y lográbamos avanzar en la obra y facturar $100,000, ¿verdad? Son consideraciones de gestión de ver qué es lo que vale la pena y tomar en cuenta las restricciones de tiempo y costos del proyecto. El reforzamiento del elemento con falla, hay 2 prácticas comunes, que es cuando nos falta capacidad geotécnica, vamos a utilizar micropilotes, vamos a perforar por medio del pilote y colocar micropilotes en el fondo. Y algunas veces que ya sea el acero de refuerzo no era el adecuado o el concreto que quedó no era el adecuado o el de diseño no era el adecuado, vamos simplemente a excavar dentro del pilote y sustituir por un material competente.
Esto, realmente, las armaduras de un pilote de 1 metro tienen 85 centímetros de diámetro y es un poco complicado colocar una persona dentro de ese pilote para sustituir el concreto, pero bueno, es una práctica que se puede utilizar. Otra forma es simplemente la construcción de elementos adicionales. Aquí, bueno, obviamente, reforzar el tema de considerar las limitaciones de espacio, tiempo y costo. Espacio en el sentido de si vamos a colocar pilotes adicionales, ver si no tenemos alguna obstrucción, alguna tubería pasando. Aquí es muy importante lo que es la práctica que se ha venido, creo que ha venido comenzando en Costa Rica, que es el modelado BIM de las obras, para ver si no hay algunas obstrucciones entre los elementos. Y bueno, en este caso teníamos un pilote con falla y bueno, nos tocó colocar 2 pilotes adicionales. Nuevamente el comentario de un pilote que iba a costar 25,000 termina costando 75,000. Entonces realmente siempre lo más barato es hacerlo bien la primera vez. Cuando vamos a hacer ese rediseño es muy importante considerar la nueva rigidez del sistema. Vamos a tener un lado que es un poco más rígido que el otro y ahí simplemente los diseñadores estructurales tienen que tomar en cuenta esa parte. Algunas otras formas de reparar pilotes es mejorar el medio soportante. Realmente en Costa Rica no he visto que se utilice para reparar pilotes, pero el GEC 10, que propiamente habla de pilotes, lo estipula. Algunos métodos son hacer columnas de grava. Tenemos una limitación de la profundidad máxima donde podemos llegar con esas columnas. Utilizar jet grouting, que la limitación son equipos muy costosos, y compactación dinámicas, que tenemos limitaciones del tipo de material y las profundidades. En algunas ocasiones, si sabemos que vamos a colocar pilotes en materiales donde la punta es muy inestable, podemos mejorar la resistencia por punta. Esto sería inyección del pilote post construcción para mejorar la resistencia. No debe confundirse con inyectar un pilote con defectos. Realmente en este caso vamos a utilizar presiones bastante mayores. Hablamos de que cuando inyectamos un pilote con defecto anda del orden de 6, 10 bar. En este caso llegamos casi a 40. Y los volúmenes también en un pilote lo normal, por de mi experiencia, andan del orden de 400, 500 litros por inyección. En este caso vamos a gastar 2,000, 4,000 litros, ¿verdad? Entonces es una técnica para mejorar el medio soportante. Bueno, entrando en las conclusiones de esta presentación, realmente la tecnología, el material y experiencia utilizadas durante la construcción de pilotes son los que determinan la calidad del pilote. Existen materiales que dificultan, que son más difíciles para dar un acabado correcto del concreto. El ensayo Cross-Hole mide la velocidad de onda P para determinar la integridad del concreto en cimentaciones profundas. Actualmente no hay un criterio unificado para evaluar los resultados del ensayo Cross-Hole. El ensayo Cross-Hole es capaz de determinar la ubicación, extensión y severidad de daños en el pilote concreto, y es muy importante darle valor a la herramienta de tomografía para darle una mejor evaluación de los resultados. El ensayo Cross-Hole, como ya lo vimos, no es el más adecuado para evaluar el concreto en pilotes de carga lateral. El uso de los resultados Cross-Hole permite hacer una evaluación geotécnica y determinar la consecuencia en el rendimiento del pilote. No nos quedemos únicamente con el ensayo Cross-Hole, traduzcamos esos resultados del ensayo Cross-Hole en el rendimiento del pilote. Y la reparación de elementos con daño es un análisis multidisciplinario que debe tomar en cuenta las restricciones de tiempo, costo y disponibilidad de equipos en el proyecto. Unas 3 recomendaciones. Realmente creo que es importante adoptar un criterio de integridad de concreto en pilotes que sea unificado para las obras de Costa Rica. Es importante evaluar para pantallas de pilotes, considerar adoptar métodos de ensayos que puedan evaluar la integridad de concreto fuera de la armadura, como es el caso del TIP. Solicitar o elaborar siempre al inicio del proyecto un plan de análisis, evaluación y reparación que contemple los casos vistos en esta presentación. Pues agradecerles a todos la compañía del día de hoy. Espero que esta presentación haya sido de su agrado y procedemos a abrir la sección de preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Bernardo, por tan interesante conferencia. Vamos a iniciar el periodo de preguntas y respuestas. Les agradezco a las personas que han estado colocando preguntas en el chat.
colocarlas directamente en la pestaña de preguntas y respuestas, ya que si no nos da tiempo de contestarlas todas, que son bastantes el día de hoy, poder enviarles la respuesta vía correo electrónico. Iniciamos con la consulta de don Francisco Fonseca. Esta pregunta, don Bernardo, fue realizada al inicio de la presentación. Dice, ¿qué tipo de concreto se ocupa para un elemento de este tipo? Bueno, lo que ya hemos hablado, cimentaciones profundas. Aquí en cimentaciones profundas, lo importante del concreto es que tenga trabajabilidad y también sea bastante fluido. Eso para que pueda revestir todas las paredes. Estamos hablando que estamos a 20 metros de profundidad. A 20 metros de profundidad no se puede introducir un elemento como un vibrador, una cosa así, que ayude a expandir el concreto. Entonces, realmente estos tipos de concretos lo que se utilizan son aditivos, ya sea fluidificantes y también retardantes para lo que es la mezcla de concreto TREMI. La siguiente pregunta es de don Oscar Sánchez. ¿Para qué son esos tubos dentro del armado? Sí, los tubos dentro del armado es por donde vamos. Recordemos que este ensayo lo que vamos a hacer es introducir dos sondas, que una va a ser una que va a emitir una señal y otra va a ser receptora de esa señal. Tiene que haber un medio por donde podamos recorrer con esas sondas todo el pilote. Entonces, esos tubos son previstas que van a quedar libres dentro del pilote para poder introducir las sondas en la parte, desde la parte inferior y comenzar el ensayo que va a ser subiendo las ondas. Las ondas van a emitir señales cada 5 o 2 centímetros y vamos a tener un registro a lo largo de todo el perfil a través de los tubos. Entonces, esos tubos lo que sirven es para ejecutar el ensayo cross-hole al introducir las ondas dentro de ellos. La siguiente pregunta es de Luis Gustavo Muñoz. ¿Cuándo se utilizan camisas perdidas en pilotes diseñados por fricción? ¿Cómo se consideran esos tramos en el recálculo de los pilotes y qué tanto influyen las camisas en la capacidad de los pilotes? Sí, bueno, por supuesto depende de cada diseñador. Por lo menos de mi práctica, número uno, utilizamos camisas perdidas. Hay cierta profundidad. Por ejemplo, estamos haciendo un pilote en arenas, ¿verdad? Que cuando usted perfora la arena no es estable y muchas veces que utilicemos fluidos de perforación, la excavación va a caer. Entonces, vamos a tener que introducir camisas para introducimos la camisa, perforamos un poco más de camisa, perforamos, o introducimos un tramo grande, ¿verdad? De camisa y vamos perforando. Lo que pasa es que estamos hablando que esa camisa, por ejemplo, si la vamos a introducir, la zona donde tenemos arenas que no pueden ser excavadas, es una zona de más de 15 metros, por ejemplo. Realmente la limitación en ese caso va a ser poder, después de que pasó posiblemente un día, una cosa así, poder con un equipo sacar esa camisa sin arriesgar la integridad del concreto. Porque, por ejemplo, si la sacamos vibrada esa camisa, por supuesto que va a salir, pero realmente podemos producir vibraciones que alteren la integridad del concreto. En lo que es el diseño, realmente creo que a los geotecnistas, creo que no nos gusta considerar la fricción donde utilizamos camisas. Creo que simplemente en ese caso vamos a saltarnos o vamos a castigar mucho esa fricción. ¿Por qué? Porque comparemos un pilote, a pesar de que en los planos dice que es una geometría circular, un pilote es una geometría muy rugosa. Que tiene, digamos, o sea, se excava un poco más hacia los lados, por así decirlo. Es decir, hay una fase muy rugosa entre el suelo y entre el suelo y el concreto. Cuando utilizamos camisas, realmente la fricción que va a haber entre el suelo y la camisa, yo digo que lo importante es o no considerarla o castigarla mucho, porque es una zona muy lisa, donde no se puede desarrollar completamente la fricción que se esperaría en esos materiales.
Don Alberto González consulta, ¿cómo se garantiza el recubrimiento del acero en el momento de la colada cuando son cimentaciones muy profundas? No podemos, le digo, más bien, del concreto TREMI, digamos, de prácticas del concreto TREMI, donde, por ejemplo, alguien llegó en alguna universidad o alguna empresa, hizo un pilote, después hizo una excavación para inspeccionar cómo quedó ese rendimiento. De esos casos es que aceptamos que el concreto TREMI es un concreto adecuado para colocar en cimentaciones profundas. Como lo vimos, el ensayo Cross-Hole tiene esa limitación. No sabemos qué es lo que pasa fuera de la armadura. Para evitar ese tipo de situaciones, digamos, para estar seguros, lo que debemos hacer es seguir buenas prácticas, como vimos la guía del Deep Foundation Institute, seguir buenas prácticas como es colocar zonas no muy densas de acero, digamos, para darle chance a ese concreto, que es un concreto fluido, que pueda salir de las paredes y pueda quedar con un revestimiento adecuado del acero. Entonces, básicamente, confiamos en los materiales y tenemos la limitación que no lo sabemos con el ensayo Cross-Hole. La siguiente pregunta es de don Luis Gustavo Muñoz. Las normativas sobre Cross-Hole hablan de anomalías por velocidad de onda. Sin embargo, ¿cómo se relacionan las anomalías a los vacíos? Concreto pobre, cúmulos del suelo, sin realizar una extracción de núcleos u otro ensayo. Ok, esto realmente es un poco, al final el ensayo Cross-Hole, por así decirlo, podríamos decir como un método geofísico, ¿verdad? Entonces, nosotros cuando estamos haciendo geofísica, especialmente refracción sísmica, sabemos cuál es la velocidad de onda de los materiales. Sabemos que un suelo superficial de adecuadas capacidades puede andar entre 400, 800 metros por segundo, transiciones entre materiales intermedios pueden andar por arriba de los 1400 metros por segundo, rocas blandas pueden comenzar por ahí en los 2000 metros por segundo. Entonces, aquí lo que hacemos es confiar en las correlaciones que tenemos en la velocidad de onda con los materiales ya estudiados previamente, y sabemos, hay buenas relaciones entre la velocidad de onda, el módulo de formación y el F'C. Entonces, a partir de las velocidades de onda, podemos tener una correlación más o menos aproximada de cuánto fue la resistencia de ese material y hacer un modelo considerando la resistencia de ese material y ver qué tanto afecta en el rendimiento del pilote. La siguiente pregunta es de Ariel García. ¿Este tipo de ensayos Cross-Hole también se aplica a micropilotes? Yo por lo menos, yo no he visto que se aplique a micropilotes. ¿Se puede aplicar? Sí. Eso sí, posiblemente micropilotes tendríamos nada más un perfil, porque más bien colocaríamos nada más 2 tubos. Porque si colocamos 4 tubos, por así decirlo, ya es mucha gente dentro del refuerzo y no, le estamos quitando mucho campo al concreto para fluir. Entonces, sí se podría ejecutar. No he visto por el momento. Posiblemente para micropilotes mayores a 30 centímetros, entre 30 y 40, se podría hacer la prueba. Pero también veamos un tema importante, que es esos tubos que tienen un diámetro de 2 pulgadas representan muy poco en el área transversal de un pilote de un diámetro de 1 metro de diámetro. Ahora, esos tubos de 2 pulgadas van a representar bastante más en un micropilote. Entonces, no es solo hacer el ensayo, sino que ahí sí valdría la pena un análisis estructural de la repercusión de tener un diámetro de vacío, por así decirlo, dentro del micropilote. Eso se podría evitar después de realizada la prueba, inyectamos lechada de cemento dentro de los tubos y así evitamos que quede una zona una zona con agua, digamos, con cero resistencia dentro del micropilote. Ok,
Fiorella Murillo pregunta, ¿qué opina de la continuidad en el proceso de descarga del concreto? En caso de juntas frías, ¿qué procedimiento recomienda? Sí, realmente, vamos a ver, una junta fría no sucede porque llevamos 29 minutos entre un camión y otro, no hemos empezado el siguiente, llegamos a los 30 minutos y ya hay una junta fría, ¿verdad? Las juntas frías tienen que ver mucho con los materiales, en el sentido con los gradientes térmicos entre el concreto y las zonas de excavación, entre el primero y el segundo concreto. Entonces, es muy importante que el proceso de curado, el proceso de colado sea continuo. En el sentido, por lo menos nosotros comenzamos siempre las coladas cuando tenemos, por lo menos, si va a ser una colada de 4 camiones, tenemos por lo menos 2 en campo. Ya nos dijeron que el tercer camión salió de planta. ¿Por qué? Porque por aquello de que pase alguna cosa, poder jugar con esas coladas. Es muy importante durante las coladas estar moviendo la tubería TREMI para que los concretos no se peguen, también no se segreguen. Y al final es muy importante garantizar que haya continuidad. Si por alguna razón el concreto, el pilote, el primer camión se terminó y el segundo hubo 3 horas entre uno y otro, realmente la herramienta le da a uno unas velocidades de onda en esa junta fría muy bajas, tan bajas como para no considerar, en base en esas relaciones que les dije, de la velocidad de onda P, pasamos a módulo de Young, pasamos perdón, módulo de formación, pasamos a F'C, las juntas frías, las velocidades de onda son muy bajas, como para considerar una resistencia, algo de un material ahí. Y realmente el retrocálculo en la parte estructural nos dice que no, que ese pilote en esa zona va a tener una deformación importante, que por supuesto esa deformación importante va a ser función de la extensión. Al final vamos a hablar de deformación axial. Si ya estamos hablando que esa junta fría nos quedaron 5 centímetros, es muy diferente a hablar como en el caso que les presenté, que nos quedó una junta fría de 2 metros. Cuando vamos a solicitar la zona de esa junta fría, el 1% de esos 2 metros es bastante más que el 1% de 5 centímetros de una junta fría. La siguiente pregunta es de don Juan Vargas. Para Costa Rica, ¿cuál es el criterio de aceptación de FAT? ¿Me puede repetir, Carol, la pregunta, la última parte? Para Costa Rica, ¿cuál es el criterio de aceptación del FAT? FAT. Ah, ok, perfecto. Bueno, le voy a decir, yo creo que todos los proyectos andamos muy parecidos. Por lo menos le puedo decir que es el caso de Circunvalación Norte y también lo he visto en otros proyectos como lo que es Ampliación Ruta 32 y Garantías Sociales. Retrasos del FAT menores a 20% no los consideramos. Realmente es un concreto que una disminución en esa velocidad no afecta tanto el diagrama de interacción. Cuando están entre 20 y 30%, los vamos a llamar posibles fallos. ¿Cómo clasificamos eso como un fallo? Que por lo menos el 50% de los perfiles tengan ese retraso de entre 20 y 30%. Es decir, si tenemos 4 tubos, tenemos una combinación posible de 6 perfiles. Para poder considerar un fallo que el retraso está entre 20 y 30%, en ese caso lo que tendría que pasar es que hayan 4 perfiles, que es más del 50% con esa anomalía. Ya anomalías mayores a 30%, lo consideramos, si está presente en al menos 2 perfiles, lo consideramos como un fallo. Aquí no debemos confundir, por ejemplo, si tenemos 2 perfiles con retrasos entre 20 y 30% y los tenemos a 9 metros de profundidad, ese fallo no tiene nada que ver con fallos que salgan a 15 metros. Son fenómenos diferentes que los clasificamos totalmente separados.
Don Alberto González pregunta, ¿qué tan grande puede ser la incertidumbre del ensayo en los términos de anomalía, falla y defecto? No, más bien podemos hablar únicamente de anomalías. Lo que los ensayos, lo que, digamos, la literatura dice es que estos ensayos no destructivos, el CCL, puede detectar anomalías que están presentes en por lo menos entre 15 y 20% del área transversal ensayada. Es decir, ustedes entenderán que una botella, por ejemplo, una botella de Coca-Cola, la colocamos a propósito para ensayar, para probar el equipo, el ensayo no lo va a detectar, va a parecer como si estuviera, si fuera un buen ensayo. Y ahí traemos el error, en el sentido de que si solo podemos detectar el 15-20%, más bien anomalías que tengan, significa que no podemos detectar o clasificar fallos que estén por debajo de ese porcentaje. Ahí venía el gráfico que les presenté de la cantidad de anomalías, que son un montón, muy pocas se clasifican como fallos, y a partir del análisis, muy pocas se clasifican como defectos. Y además, hay un montón de fallos y efectos en el pilote que el ensayo no puede detectar, ya sea por la extensión, que es menor a 15-20%, o por los fallos tipo C, como presenté, que están afuera de la armadura. Sí, básicamente ese sería el porcentaje. Y recordemos que una de las principales, más bien el tip, eh, básicamente fue desarrollado por las quejas de la gente cuando llegaban a Hall y después hacían una perforación a rotación y como el caso que presenté no encontraban nada, ¿verdad? Entonces es un falso positivo. Hay bastantes, lastimosamente no vamos a encontrar todos los falsos positivos que podemos encontrar en el pilote, es parte de las limitaciones del ensayo. El ensayo no es perfecto, sin embargo, veamos que es una excelente herramienta y posiblemente, estoy seguro que hay muchos pilotes, el rendimiento de muchos pilotes se ha salvado debido a la utilización de ensayos cross-hole. Don Brian Molina pregunta, ¿afecta dejar esos vacíos en los tubos para realizar el ensayo a la integridad de los pilotes? Sí, si por ejemplo usted el tubo de integridad no lo deja, no tiene nada de agua, las sondas están calibradas para que la onda viaje por el agua. El agua es un material bastante más denso que el aire. Entonces, si usted deja los tubos de integridad únicamente con aire, realmente los resultados no hay señal, realmente no se percibe ninguna señal. Entonces, es muy importante y es imperativo para el ensayo que los tubos tengan agua. La siguiente pregunta es de don Carlos Pavón. ¿Es aceptable que una distorsión en el porcentaje de FAT se deba al teflón en el tubo galvanizado? Me refiero a la unión galvanizada que lleva cinta teflón. No. Realmente, cosas tan pequeñas como un teflón, una cosa así. Recordemos lo que hablábamos. Un teflón no llega a ser una obstrucción del 15% del área transversal. Entonces, 15-20%. Entonces, realmente no debería afectar en nada. Lo que sí puede afectar, por ejemplo, ustedes entenderán que si colocamos los tubos por fuera de la armadura, a la hora de que la onda está viajando va a atravesar el acero y el acero tiene una densidad bastante mayor que el concreto, el orden de 3-4 veces. Entonces ahí vamos a tener más bien un falso negativo, que el ensayo nos va a dar una velocidad muy alta, pero lo que está influenciando es esos pedazos de acero que tienen unas densidades muy altas y no va a ser representativo para las condiciones reales. Ariel García pregunta, solo para tener claro, el ensayo se hace en etapas, cada una de ellas entre 2 tubos, para terminar con 6 etapas, 6 combinaciones. Sí, muy buena pregunta. Realmente depende del equipo que usted tenga. En el sentido que, especialmente anteriormente,
Los equipos únicamente lo que traen era una sonda que una era que emitía la señal y otra era receptora, ¿verdad? Entonces, de esa forma, sí tenemos que hacerlo de la forma que usted está indicando, que es, tenemos que ir perfil por perfil, ¿verdad? Hacemos el ensayo, levantamos las ondas, nos pasamos a la siguiente configuración, vamos al siguiente, nos pasamos al siguiente. Sin embargo, hoy en día hay equipos por ejemplo, el equipo de Pal Dynamics trae la posibilidad de trabajar con 4 sondas que no solamente tienen la posibilidad, digamos, de más número, sino que cada sonda es emisora y receptora. Entonces, en este caso, si trabajamos con 4 sondas y tenemos 4 tubos, en una sola subida, el ensayo registra los 6 perfiles. Entonces, en respuesta es función de cuál equipo estamos utilizando. La siguiente pregunta es de Luis Gustavo Muñoz. Usted recomienda utilizar tubería de hierro galvanizado sobre tubería de hierro negro. Sin embargo, este recubrimiento ha presentado algunos problemas en ensayos realizados. Por otro lado, no recomienda PVC por problemas de advertencia. Sin embargo, literatura de la FHWA lo recomienda como mejor opción, pues los problemas de adherencia los presenta solo en los primeros 1 o 2 metros en la cabeza del pilote. Quisiera que ahonde un poco más en las tuberías recomendadas considerando estas observaciones. Sí, vamos a ver, todos los 3 casos, usted puede ejecutar un ensayo cross-hole y los 3 casos le deberían dar el mismo resultado, ¿verdad? Ahí es muy importante, en la tubería de hierro galvanizado está la posibilidad de que sea cocido o no cocido. Para el ensayo cross-hole, la tubería en teoría no debería ser cocida porque efectivamente, como usted lo indica, hierro galvanizado, cuando es cocido, hay literatura que dice que hay unos posibles fallos, ¿verdad? No es que usted utiliza una de esas y le va a dar unos resultados siempre totalmente diferentes. Con lo del hierro galvanizado, por supuesto, la puede utilizar, pero acá la posibilidad hemos visto algunos problemas posteriores de oxidación que tal vez no deberían ser problemas y después vamos a revestir, vamos a sustituir el agua que está dentro del tubo por la echada de cemento, que es muy importante esto. Esto no está normado, es decir, no hay un lugar que dice que 100% de las veces tenemos que quitar el agua, pero eso es fundamental, por lo menos de mi opinión, imaginemos agua filtrando dentro del pilote. Realmente creo que debería ser una práctica que adoptamos el 100% de los casos. Y la tubería de PVC, como usted lo indica, los problemas de adherencia se dan en la parte superior, que incluso esos problemas de adherencia se pueden solucionar es cuando sospechamos que tenemos eso, inundamos la zona, la cabeza del pilote para que haya, el agua ayuda a que la onda viaje mejor, ¿verdad? Pues, como le digo, las 3 tuberías pueden ser utilizadas, simplemente tengamos en consideración posibles problemas que pueden presentarse. Incluso hay un fabricante en Panamá, me parece que no recuerdo exactamente el material, pero son tubos muy nobles porque no hay que tener, las uniones ya vienen hechas para insertarlas. Si gusta esos materiales, quedo pendiente de enviárselos y le envío cuáles son los tubos esos que realmente, además de ser menos pesados, la trabajería de los tubos son muy buenos. Quizás es el futuro de cuáles son las tuberías que vamos a utilizar en este ensayo. Don Carlos Pavón consulta. ¿Está definido cada cierto número de pilotes hacer el ensayo o se hace a todos los pilotes preexcavados? No está definido. Realmente eso, como lo manejamos en Costa Rica, es que el cartel licitatorio ya viene establecido qué cantidad de ensayos cross-hole. E incluso, por ejemplo, en Circunvalación Norte, lo que está establecido es que la inspección tiene que hacer el cross-hole al 100% de los pilotes y el contratista tiene que hacer una contraparte únicamente al 50%. Aquí realmente lo que habla de que tenemos que, la práctica común es dejar previstas en todos los pilotes y hacer ensayos por rendimiento. ¿Qué es ensayos por rendimiento? Si nosotros comenzamos haciendo el 100% de los pilotes
y el 100% de los pilotes nos está dando bien. Entonces, después de 40 pilotes, bajamos a un 90%. Así, ir modificando hasta quizás un límite inferior de 50%, en el sentido que ahí estamos aceptando que las prácticas del contratista son adecuadas y estamos confiando que la integridad de los pilotos está quedando bien. Pero sí, digamos, no hay un criterio unificado, inclusive me parece que esos criterios cambian un poco entre diferentes contratos, por ejemplo, el del BID o el CONAVI. Ellos pueden cambiar un poco según quién sea el dueño del contrato. Don Luis Gustavo Muñoz quiere ampliar la pregunta que hizo inicialmente. Para complementar esta última pregunta sobre tubería recomendada, en la página del PDI, distribuidores muy reconocidos, mencionado anteriormente en la presentación, son los que recomiendan no usar tubería de hierro galvanizado. ¿Qué criterio tiene al respecto? Sí, bueno, creo que ahí terminó la pregunta, sí, ¿verdad? Es que se cortó el audio. Sí, 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 ahí es. sí, bueno, sí, efectivamente, por lo menos de mi criterio, Dynamics es, en mi criterio, el fabricante más reconocido en lo que son ensayos de cross-hole. Y efectivamente ellos recomiendan lo que es, no el uso de tuberías de hierro galvanizado. Pero ahí viene lo que le comentaba, nosotros hemos tenido contacto tenemos un contacto directo con ellos. La diferencia entre hierro galvanizado cocido y no cocido, ¿verdad? Realmente la salvedad entraría para tubos de hierro galvanizado cocidos, esos son los que no se recomiendan. Y la tubería de hierro galvanizado, en Costa Rica hay una empresa que hace bastante ensayos de cross-hole que es Monitoriza, ellos son de Panamá, y ellos tienen bastante experiencia. En el sentido de estuvieron con todas las obras de la ampliación el canal de Panamá, todo el metro de Panamá, y ellos al inicio del proyecto nos dieron esa recomendación, que tuvieron algunos problemas con la tubería de PVC y que la tubería de hierro galvanizado les funcionó bien. Nosotros por el momento nos ha funcionado bastante bien esas tuberías, pero cabe destacar que su indicación es muy importante en el sentido de que si hay un fabricante que recomienda una cosa y estamos haciendo otra, por lo menos tengamos, digamos, la consideración de acercarnos al fabricante y decirles, mira, yo estoy haciendo tal cosa, pero ustedes dicen tal cosa, ¿cuál sería la repercusión? En este caso, como le digo, hicimos la consulta y nos dijeron eso, ¿verdad? Que el problema es cuando utilizamos tubería de hierro cocida, hierro galvanizado que sea cocida. Don Bernardo, dada la cantidad de preguntas que tenemos, yo no sé si le parece que contestemos unas 4 o 5 más y el resto se envían vía correo electrónico. Sí, perfecto. Como ustedes gusten, procedemos. De acuerdo. Antes de leer la siguiente pregunta, voy a colocar por acá la encuesta para que la vayan llenando, por favor, mientras contestamos las últimas 5 preguntas. La siguiente pregunta es anónima. Dice, el VP del concreto es de aproximadamente 3.500 ms para resistencia de 300 kilogramos por centímetro cuadrado a 28 días, por lo que se esperaría que si la prueba se realiza a 7 días o menos, la velocidad va a ser mucho menor. ¿Estoy en lo correcto? ¿Cómo determinamos si la velocidad VP que estamos evaluando es la correcta? Está totalmente en lo correcto. Efectivamente, como habíamos dicho, el proceso de hidratación del pilote realmente, bueno, puede durar hasta 28 días, pero si usted ve la curva de cómo va aumentando la resistencia con el tiempo, usted ya ve que aproximadamente a los entre 7 y 14 días se da un aumento importante y ya el resto de resistencia es bastante baja. Debería haber un cambio. Si usted hace un ensayo en 3, 7 y 28 días. Sin embargo, el cambio que hay entre 7 y 28 días, le aseguro que es bastante menor que el cambio que hay entre 3 y, entre 3 y 7 días. Entonces, y además, muy importante,
Recordemos que vamos a hablar del promedio, ¿verdad? Entonces, si a los 3 días lo que tenemos es una recta vertical, lo que esperaríamos es que de pronto no salga una curva, digamos, un retraso en la velocidad de onda, perdón, en el tiempo de arribo. Esperaríamos que todo el material se comporte de una forma adecuada y parte de las consideraciones que usted está diciendo, que tiene razón, es un poco lo que habla la norma francesa, de esperar al menos 7 días, que 7 días ya es una resistencia importante del concreto en relación a los 28 días. Don Ariel García pregunta, ¿el nivel freático podría afectar en las lecturas? No, realmente no, porque esperamos que ese nivel freático, que el concreto, como tiene una permeabilidad tan baja en comparación al suelo, sea una barrera para el nivel freático y el nivel freático esté totalmente interrumpido dentro del elemento de concreto. Entonces realmente no estamos midiendo en la prueba Cross-Hall nada del nivel freático. Don Ariel García pregunta, ¿los tubos luego del ensayo se llenan con lechada? Por ejemplo, en el caso de hierro negro, ¿qué podría oxidarse a corto plazo? Sí, eso es muy importante y realmente es una práctica que debemos adoptar. Creo que en algunos proyectos ni siquiera está estipulado, pero es muy importante. En el sentido, vamos a ver, un pilote de un metro 20, 1,50 m, no necesita la resistencia de esos 4 orificios de 2 pulgadas, ¿verdad? Entonces, por resistencia realmente no. Pero para evitar, imaginemos alguna filtración, alguna cosa así, qué sé yo, durante un sismo, el pilote, el tubo está recostado a la armadura, hubo un movimiento y se quebró un poco el tubo. Y ahí teníamos agua. Entonces ya ese agua empieza a estar en contacto con la armadura y pueden haber efectos de oxidación. También por eso mismo es que cuando utilizamos tuberías de hierro negro, en realidad para todos se recomienda sustituir el agua por una lechada de cemento que realmente el costo no va a ser la gran cosa y vamos a garantizar esa vida útil al pilote ante un evento extremo que puede pasar poco, pero bueno, si pasa, es una forma de estar protegidos. Don José Rodríguez consulta, ¿cuánto tiempo de permanencia solicitaron a la mezcla de concreto? Tal vez, don José, si puede ampliar un poco la pregunta porque no se la capté al 100%. La siguiente pregunta es de Catherine Castro. ¿Por qué si hay conocimiento de que ensayos T y P, si detectan mejor las anomalías y fallos en toda el área del pilote, no están utilizándolo? ¿Las limitaciones son económicas de adquisición? No. Realmente, bueno, esto como todo son tecnologías que se van mejorando con el tiempo. Las personas que tienen un poco más de tiempo en esta industria sabrán, digamos, que anteriormente al Cross-Hall la moda era el PIT, ¿verdad? El Pile Integrity Tester, que básicamente lo que hace es una onda que viaja durante todo el concreto, es anomalías, hay ciertas limitaciones. La tecnología fue evolucionando hacia el ensayo Cross-Hall, ¿verdad? Que creo que es un ensayo que no tantas limitaciones como el PIT. Y las nuevas tecnologías es el TIP, ¿verdad? Es por lo menos, por ejemplo, Pile Dynamics lo que está promoviendo. Entonces, básicamente es que nos vamos adaptando a las nuevas tecnologías. Sí, hay ciertas limitaciones, no es que el ensayo es perfecto. Por ejemplo, ¿por qué? Porque el ensayo TIP lo que vamos a hacer es registrar los gradientes térmicos durante la hidratación del concreto. Es una cajita de registro, le dejamos 7 días, una cosa así, después llegamos a obtener los datos, nos pasamos al pilote. Pero, por ejemplo, si hiciéramos una reparación del pilote mediante
una inyección de lechada, el ensayo TIP no podría detectar esa mejoría, porque realmente la hidratación de la lechada es muy pequeña, porque lo está entrando la lechada dentro de los poros del concreto, es muy pequeña como para ser detectada en esos gradientes térmicos. En comparación a los costos, ahora en mayo, Pal Dynamics hizo exactamente un webinar sobre el TIP y hizo una comparación de costos sobre el ensayo Cross-Hall y el TIP, y relativamente eran costos muy parecidos. Hay una limitante muy grande y es, aquí estas tuberías para estos, el ensayo Cross-Hall las obtenemos, hay un mercado nacional proveedores que nos suplen de eso. Por el momento, para el ensayo TIP, que lo que utiliza en vez de tubos son unos cables con unos sensores, la persona que fabrica eso es el fabricante del equipo. Entonces, si vamos a utilizar la tecnología TIP, debemos prever cuánto cable necesitamos y en una emergencia vendrá por avión, pero durará 4 días en llegar y el tiempo de aduana. Entonces, eso es una limitante. Cada tecnología ofrece sus ventajas, sus desventajas, como vimos las desventajas y las ventajas del ensayo Cross-Hall y del alcance. Y, sin embargo, creo que es la moda en el sentido que en un futuro estaremos utilizando alguna mezcla entre ensayos Cross-Hall y ensayos TIP, sin que se malinterprete que para los pilotos tenemos que tener los dos, ¿verdad? Porque realmente sería mucho que hacer para elementos que podemos inspeccionar de una forma más simple. Bueno, hasta aquí sería entonces el periodo de preguntas. Muchísimas gracias a don Bernardo por tan interesante conferencia el día de hoy. También a ustedes por haber participado y las preguntas que no se pudieron contestar en vivo serán enviadas vía correo electrónico la respuesta. Muchísimas gracias a todos y que tengan muy buenas noches. Gracias a todos y que tengan una excelente noche.